Esta, Arranca de cero. bueno, buenas noches. Hola. Tenemos a Yulisa con una pelada como la mía, casi, mira. Peladita. Mira, buenas noches a todos. Bienvenido al Cineforum de hoy. Hoy vamos a hablar de esta belleza de película que se llama The Devil All the Time en inglés. Esta película tiene una particularidad que es producto de un libro, ¿no? Es traer a la pantalla una novela de este autor, que es un autor, lo que le llaman un late bloomer, tipo que publicó su primer libro a los 54, 55 años. El autor de esta película trabajó 30 años en un deshuesadero, en una meat factory. Es un sitio donde se corta la carne para llevarla a las grandes urbes o a las grandes superficies. Un trabajo que él desempeñó donde había trabajado su papá. Y a los 52 años él decide darle un giro a su vida. Él había sido un lector empedernido, a pesar de ese trabajo, que es un trabajo en Estados Unidos de lo más burdo. Yo no sé si ustedes se acuerdan que al principio de la pandemia se enfermaron como mosca en esos sitios porque se trabaja en situaciones muy fuertes. Y a los 52 años, él dijo, mira, ya no más. Y se inscribió en un curso de narrativa creativa, creo. Y tuvo 3 años en ese curso. Cuando se graduó, empezó a mandar texto a periódicos, consiguió publicar algunos, y su primer libro se llama Como su pueblo. No, perdónenme, yo no sé si ustedes lo tienen por ahí. Se llama Norfield, creo, o algo así. Entonces, en ese tema, de ese libro en particular, él dice en una entrevista que yo vi, mira, yo escribo basado sobre todo en mis recuerdos y en mis vivencias, y después me invento muchas cosas, pero siempre todo tiene algo de verdad detrás de las cosas que vi o viví, ¿no? Él tiene tres novelas y un libro de cuentos publicados. Esta novela, The Devil All the Time, ha sido un éxito de venta como libro y está traducido como a muchísimos idiomas, ¿no? Es un tipo que ha surgido a la palestra porque ha logrado traer esa novela a Netflix y la ha podido editar, y la novela va bastante bien, la película va bastante bien en cuanto a ratings y crítica del jurado. O sea, él no va mal para un señor que empezó a escribir al otro día y que yo vi una o dos entrevistas por YouTube y el tipo habla bien para ser tan breve, ¿no? A mí me parece sorprendentemente jalado por los moños, muy jalado por los moños, extremadamente jalado por los moños. Este muchacho trata de proteger a su familia, o se protege él, no muy lejano de como Peter lo hace en Power of the Dog. Y también ahí hay asesinatos. O sea, el tipo lo mató con una vaca de Anthrax para defender a la mamá. Y probablemente mató al papá. O sea, no se crean ustedes que Power of the Dog es una película de que, ay, qué bonita, qué santa. Es un tema, es una película compleja y complicada, quizá de una persona que dentro del oficio de cine tiene una mayor capacidad narrativa o
o fotográfica o artista o artística que esta. Pero yo la estoy mirando por tercera vez en el día de hoy y la película está bastante bien narrada, está muy bien actuada. No es una película que tú puedes decir que hay personajes que son flojos de actuaciones. Para mí es una película bastante creíble de los sucesos. Yo creo que el hombre es capaz de hacer muchísima más maldad de ahí. No me parece que hay muchas cosas exageradas. Hay mucha estupidez, como suele haber en estas latitudes, ¿no? Doña Lisset comentó ahorita de una manera muy propia que hay una buena imagen de ese suramericano, ¿no? Aquí hay un poco de esas iglesias, de ese suramericano, de la comida, de todo ese problema. Y yo no creo que es una película extrema. Es gótica. Él habla en algún momento de ese, o a él lo clasifican como una novela un poco pueblerino gótica, ¿no? No es una película feliz, ni habla de felicidades y emociones principescas, pero la película sí pone de manifiesto muchas cosas interesantes sobre la base cual discutir, ¿no? Como temas. Tiene muchos temas del punto de vista psiquiátrico, psicológico, sociológico, y a mí particularmente me parece que es una película sureña bastante bien hecha. Para un director y un escritor que no son dos personajes, no es Coppola y Stephen King, ¿no? Son dos personajes medios. El director tiene una película que se llama Christine, yo no sé si ustedes la han visto, que es una película más o menos gótica, oscura, también del sur. Pero a mí me parece una película correcta. Yo quisiera oír las opiniones. No es una película para quedarse de que uy, qué chula, que bien me fue en el cine y salí contento y feliz. Y vamos a comer una pizza, ¿tú entiendes? O sea, la peliculita es compleja, pero de eso se trata la humanidad, de cosas feas y malas. Las cosas bonitas y chéveres solamente suceden en Punta Cana en algunos sitios o en Puerto Plata. Y habría que ver qué turbio es. La imagen de que el tipo le mete el destornillador a la muchacha y después lo quiere resurrectar en un verbo bastante complicado, no es muy diferente de un grupo de estúpidos que fueron aquí a San Isidro a ver un tigre que sacaba hígado de la barriga y lo curaba. Y la gente pagó muchísimo dinero por ir a ver eso. Yo no sé si ustedes se acuerdan de un tipo que venía y sacaba hígado de pollo de la Orbito, barriga. ¿Qué? Orbito se llamaba él, Orbito, ¿no? Visto. Creo Y, que era ahí, de Filipinas. y la gente salía de ahí llorando y caminando y decía que Sí, estaban pero curados. a Julio le arregló una miopía que tenía. Claro, o sea, no, yo no creo en eso. Ahora, yo he estado en Tennessee con una experiencia muy mala. He estado en Carolina del Sur y del Norte. He estado en Virginia y he estado en algunos estados de esos sureños y más o menos la película no es muy disparatada, que digamos. Es lo mismo que cuando uno ve una película sobre vudú dominicano, sobre los palos, sobre un sacrificio. No sé si ustedes han ido a ver un sacrificio de un chivo aquí en un ritual de eso, que se bebe la sangre y que
el pobre chivo lo zarandean. O sea, o si han podido ir a una pelea de gallos, donde los pobres gallos se matan entre ellos, o una pelea de perros. Y estas situaciones de las iglesias sureñas que habría que ver y entender con mucho respeto y con mucha deferencia lo que es una iglesia metodista, una iglesia pentecostal, una iglesia bautista, una iglesia no reformada, lo que son estos ambientes donde todavía hoy en día un gobernador, un alcalde, un sheriff o un pastor son dueños de un pueblo de eso, dueños y señores, ¿no? Y fíjese, una de las cosas extrañas de esta película y que en las pocas cosas que pude entender por internet y que es criticada ampliamente, es que no hay ninguna persona de raza negra o muy poca, ¿no? Esto está filmado en un ambiente totalmente de white trash, en un ambiente muy de esa naturaleza. Hay un par de críticos que hay un texto del New Yorker y otro texto del New York Times, uno hablando de que eso era intentando retratar este ambiente y no contaminándolo, porque siempre en toda la película del sur, la gente afroamericana suele aparecer con unos rasgos muy marcados y cargan con muchos de los problemas. Entonces ese crítico explicaba que la película debe ser filmada así para no cargarle ese dado, mientras que otro crítico hablaba de la falta de esa población que era muy presente en esos estados con una particularidad. Hay una película de los 80 que es fuertísima, que esa sí es una película de verdad complicada, que yo no sé si ustedes la han visto, que es con este actor que trabaja en 9 semanas y media. Mickey Rourke. Mickey De Rourke, Mickey Mickey Rourke. Rourke, que es una película realmente fuerte. Ojalá la viéramos en Cineforum. ¿Pero cuál es la película? Me voy a buscar el nombre ahora, que es una película que es realmente de los y satánicos que suceden en el sur americano. La voy a buscar ahora. Realmente me recordé ahora. A Yuli se levantó la mano. Yo le voy a dar el paso un momentito. Mucho la película y lo comentó por el cine, por el chat. Quisiera oír su versión mía. Me gustaría oírla de él y entender ese proceso de Julio. Después levantó la manita Jenny, que la veo ahí con un cuadro, como que no, pues yo no he dicho nada. Vamos a hablar con Julio y después va Jenny. Está bien. Dale, Julio, adelante. Se ¿Julio está como frizó. frisado? Julio está frisado. Ah, eso. Se ha Mira, está bien, se frizado. ve. Parece buena gente. Ahí se ve como Se Cándido. parece al hijo de Forrest Gump. Sí, se parece Cándido. Julio, es a ti. Ya se desfrizó. Tengo problemas con el internet, señores. Ok. Yo voy a hablar en un ratito cuando se Apaga corrija la esto. Vamos a tener que hacer un serrucho y comprar un Sí, apaga la cámara, pero no en mute. Julio, mire, manda a decir cuánto es, de verdad. Que ponemos una
Una antena. Vaya. Bueno, le voy a pasar mi Yulisa cuenta está para que terrible hoy. cada uno de ustedes me deposite 5,000 pesos mensuales. La Diablo. ambición, el problema tuyo es la ambición, Lindo. Y, y se fue. Pues vamos a darle paso a Jennifer en lo que Julio. Seila estaba primero. Ah, pues Ah, Sheila. pues, Seila, dale. Sí, lo que pasa es que yo después la había bajado. Yo creo, la película para mí resulta un poco difícil de ver porque tiene escenas complicadas, pero tampoco como de morirse. Yo no conozco el sur de los Estados Unidos per se, yo no he estado, pero sí vi lo que siempre se habla del white trash, de las personas que nada más se cree siempre que es los negros, los malos de la película y los malos en el sur, sobre todo, los que siempre han sufrido. Se vio el sufrimiento de esta gente blanca también, se vio el sufrimiento de las familias solas, abandonadas, donde también el fanatismo por la religión hace que se cometan atrocidades, porque esas cosas, eso del hombre que quería resucitar la mujer, él vivía siempre como un pecado, siempre, él estaba como una obsesión, y eso lo llevó a cometer todas esas cosas. La película retrata que todo fanatismo es fatal. Simple y llanamente. En este caso es la religión, pero así puede ser el del deporte. Hay gente que se mata en un estadio y eso lo sabemos. Entonces, todo esto y todo lo que ese muchacho sufrió, eso fue indecible. Eso fue muy fuerte. El muchacho quedó huérfano a temprana edad el mismo día, de padre y madre, del perro, su amigo. Llega a esta casa, eso es como cuántas cosas le pasan. Y él no vivía en paz en ningún momento. Entonces, este policía también corrupto, pero viene también porque viene de una familia disfuncional, donde fue abandonado. La hermana es una prostituta a pago, pero porque el marido la pone también a esto. O sea, es una cosa como, ¿qué más puede pasar? O sea, cuántas cosas desagradables y es porque todos viven una vida disfuncional totalmente. Ahí no hay un hogar y la única persona que más o menos tiene un hogar estable es el hombre que emigra, el papá del muchacho, pero se mata porque no puede vivir sin la esposa, pero también tú no puedes llegar a esos extremos, algo te faltaba. Algo tenía él de extraño, porque, ok, tienes mucho dolor, pero llegar a esos extremos y dejar a tu pobre hijo huérfano, también como cónchole, hay que pensarlo. Y sí, difícil de ver, triste. Y lo del sacerdote, el abuso, eso también lo hemos visto en otra película latinoamericana que ahora yo no me acuerdo el nombre del padre, no me acuerdo, no sé si ustedes se acuerdan con Gael, ¿se acuerdan? El crimen del padre Amaro. Exactamente, entonces eso no es nuevo, siempre ha habido eso de que a través de la palabra yo te voy a abrir el camino de Dios y no sé qué, y ven, y entonces la muchacha que es tan devota se deja llevar por creen que Dios bajó en persona con este ser, y eso siempre ha pasado, y han sido, y todavía hoy día, viven y escúchame la expresión, viven del más pendejo, o sea, se la pasan pidiendo dinero y entonces andan con vehículos de lujo y no sé qué, o sea, eso no se ha muerto, eso sigue y la gente sigue esos líderes en masa, se llenan los sitios y ellos viven un estilo de vida que no corresponde, se supone. Entonces, bueno, y lo leyeron en un libro hace poco, no me acuerdo ahora cómo se llama el libro que leímos, lo que pasa es que yo no entré a la tertulia. Así que, bueno, este es mi punto de vista. Difícil, pero hay que verla. Hay que ver otros lados de la vida. Ahí, yo no sé, lo que sigue en el país, en España, la Iglesia Católica tiene como 15,000 propiedades registradas que no son de ella. Que la gente se moría y el cura iba al registro de tierra y registraba el título a nombre de la iglesia. ¿Qué pasa? Que ahora el gobierno quiere que paguen los impuestos de esas propiedades. Entonces dice la iglesia que la perdonen, que ellos lo registró, pero que no fue para malo. Entonces tienen un problemita leve armado. La película que yo hablé ahorita se llama Angel Heart.
Es una película de los 80 de una novela que se llama Falling Angels. Esa película es fuertísima y tiene un tema, no es el mismo tema, pero trata como el mismo ambiente. El que tenga el estómago duro la puede ver. Es muy interesante. En español la busqué, se llama Corazón Satánico. Corazón Satánico. Esa película es como del 86, 88, por ahí. Creo. 87. Ajá. Esa película, hay una escena que baja a una mina y es literalmente bajando al infierno. Están. Es chula, una película muy buena, pero hay que tener estómago. Sigamos en el orden de aparición. ¿Quién va, Sí, Julio? ahora va Jennifer. Yo no la vi porque en el 88 yo no había nacido. Dale, Jennifer. Claro. ¿Y tú no ibas a hablar? No. Don Julio. Dale tú, Jennifer, por favor. Ok. Que el internet aquí está muy inestable. Ok. Hola, Bien. Jen. Hola, ¿qué tal? Bueno, a mí realmente me gustó mucho la película. La había visto hace como un año y realmente me llamó la atención. No es mi tipo de película favorita, y más en un año de pandemia, donde uno lo que quiere es como desconectarse de todas las malas noticias. Sin embargo, me llamó mucho la atención la película porque aunque sea una película que refleja situaciones que son dolorosas, no dejan de ser ciertas, no dejan de ser cosas que uno lee en los periódicos. Me llama la atención la relación de las 4 historias que convergen dentro de la película y las coincidencias de que se vayan tocando, que se vayan conociendo en el transcurso de la misma. Es una película gótica, es oscura, que encierra 4 historias que reflejan lo peor del ser humano. Pero también cuando uno busca, uno se da cuenta que también la película refleja lo mejor del ser humano en alguno de sus personajes, en el papel, por ejemplo, tan amable y tan desinteresado de la abuela, en el amor que le tenía Peter a esa media hermana, que realmente no era familia, y entre otras, el amor que le tenía el padre que se suicida a su esposa. Entonces uno puede ver también lo mejor del ser humano dentro de la misma película, o sea que por eso me parece que es la vida misma. Por lo que entiendo que la película en realidad nos refleja. Devil All the Time nos habla, y así lo indica el narrador, sobre la guerra interna diaria entre el bien y el mal. Cada quien tiene una guerra interna entre lo que debe y lo que no debe hacer. La capacidad que tenemos todos de dejarnos vencer por el bien o de dejarnos vencer por el mal, ya que siempre nosotros vamos a tener la opción. Entonces, sí siento que la película hace una clara crítica a la religión, pero más que a la religión, pero no necesariamente al espiritualismo, sino más bien a la religión, al fanatismo, el papel de aquellas personas que ostentan poder dentro de la sociedad y cómo le dan uso a ese poder esas personas. Es una crítica de lo que hacen con esa influencia que tienen el reverendo, el policía, esas personas que atendiendo al rol que desempeñan dentro de la sociedad, lo que deberían de hacer es proteger a las personas. Entonces, veo que quizás sea increíble encontrar las 4 historias juntas, pero cada una de esas historias de manera individual la hemos leído en los periódicos en varias ocasiones. Siento que es paradójica porque precisamente aquellos quienes por su rol en la religión o por su rol en la sociedad, como el policía, eran los que deberían tener el papel de cuidarnos, sin embargo, fueron los principales generadores de todo el odio de la película y de todo lo malo que sucede en la misma, y sencillamente el héroe, que es un héroe entre comillas, porque ni siquiera él sabía que era un héroe, actuaba de manera muy aleatoria o fortuita en la mayoría de las situaciones, porque las situaciones se le fueron presentando al azar, pero justamente él fue el justiciero, una persona que se declaró no creyente, entre una película donde nosotros vemos tantos temas religiosos. La historia es triste, es dura, pero no por eso es menos humana, como le decía anteriormente. Lastimosamente, esa repetición de eventos negativos y positivos uno los ve. Me gustó mucho, de verdad, como les dije en la película, me dolió muchísimo ver las cosas que refleja. El papel que más me afectó, evidentemente, fue el papel del reverendo. Me gustó mucho la interpretación de Robert Pattinson. Uno quizás lo tiene ese actor como estigmatizado por su rol en la película de vampiros y en la película de Harry Potter, y uno pensará que es un muchacho, pero realmente hizo un rol bastante fuerte. También me llama la atención el papel de las mujeres en la película, que aunque no tienen un rol quizás muy destacado, sin embargo, ellas fueron las que causaron
todo el devenir de la película, los hechos se relacionaron o sucedieron a raíz de situaciones que le fueron pasando o que fueron generando esas mujeres. A mí me gustó mucho la película y me afectó muchísimo en la frase que decía que algunas personas habían nacido solamente para morir. A mí me afectó. La pareja para mí más enigmática de la película es la muchacha y el tipo que le tira la foto y después mata a los tigres. Yo no entendía cómo, o sea, de toda la película, esa parejita, a mí como que me pareció como... Psicópatas. Sí, pero coño, qué psicopatía más extraña eso, ¿no? O sea, Psicópatas, asesino en serie. ajá. Bueno, ¿quién va ahora, Julio? La Sí. próxima. Gracias, Jenny. Ahora va Yulisa. Gracias, Jenny. Adelante, Yulisa. Julio, ¿tú no quieres intervenir ahora? Que tenemos... En un ratito yo intervengo. Vale, Gracias. vale. Dale. Pero ya te oye mejor, tú oyes. Pues sí, esta es de las películas que a mí me gusta. Realmente, yo calladita, porque como ahí dijeron, como que, ¿verdad? Que quién era que se estaba volviendo loco, que Ricardo y Julio se estaban volviendo locos y que demás. No, a mí me gustó la película porque retrata una parte muy oscura de nuestra sociedad. Yo hice un chivo aquí, ¿no? Primero, quizás puedo estar equivocada, pero las americanas como Patricia Yasmín pueden ilustrar un poquito más, pero a mí me parece el contexto geográfico de la película no es el sur, centro de Estados Unidos, Midwest. geográfica, Midwest, gracias. El Midwest, pero West Virginia is South. O sea, West Virginia is el Deep South. Claro. Sí, pero, Ohio is el pero Midwest. es Virginia, el del estado el que está colindando con Maryland, o es South Virginia. No. Porque yo entendía que era el que estaba al lado Virginia de... tú tienes East and West. Ajá. West Virginia es todo carbón, minas, pobreza. El Appalachian Trail. Ajá. Las montañas esas Claro. Appalachians, donde tú ves incesto, donde tú ves este inglés que no se entiende. Sí. La parte rural de Ohio, sé que dicen que Ohio Perdón, gana o pierde. creo que es Iowa. ¿O estoy equivocada? No, es Ohio. Es Ohio, bueno, pero Ohio. igual. Acuérdense que en el papel que uno compra, el papel se llama MEADE. MEADE, sí. Y ese es porque claro. ahí están las Appalachian Mountains que tenían mucho árbol. Ah. Y Ok, o sea que podemos decir que la novela transita entre ese South East, ¿no? Escúchame, tú que mencionaste lo de los incestos, acuérdense que en la película dicen que todos eran familia, que a la larga todos claro, y eso es en ese caso, nada más que para poner en contexto, y yo no nada más puedo hablar esto ahora, pero perdón, Yulisa, pero en el caso de a mí me impresionó por eso, porque la gente, yo tengo amigos que han cogido ese trail, el Appalachian Trail, porque es como la gente que quiere ir a las montañas va, y las descripciones, lo que se ve en esa película son descripciones que a mí me la han dicho, de esos pueblos, y hay un libro que se llama The Glass Castle, de esta muchacha que vive en Virginia, que yo la conocí personalmente, que describe esa casa en una montaña así, o sea que ese contexto de la película. Y esa es la explicación, porque ahí es que está NEC. O sea, ese es el lugar en Estados Unidos donde abunda. Entonces, a mí no me extrañó ni me chocó que la película que sea otro tipo de pobreza, porque es otro tipo de marginación. Y yo rescato de la película
de la historia, muy bien lograda y muy bien contada, por cierto, esa vocación hacia la religiosidad que tiene la pobreza. La pobreza tiende a llevar la religiosidad a esos términos de salvación, ¿no? De que te salvas a través del milagro. Es muy interesante porque, y no quiero entrar en ese contexto porque realmente la película no abunda, pero sí hay un trasfondo del destino manifiesto, ¿no? Ahí también hay algo que si nos ponemos a buscar, llegamos a ese destino manifiesto, que es esa manera de llevar la religión en esos lugares. Entonces, rescato de la película esa religiosidad extrema, como bien habló, creo que fue Jennifer, ¿no? Al principio, que no es espiritualidad. A mí me parece que la metáfora, porque todos somos espirituales al final, todos queremos saber, todo el ser humano quiere saber de dónde viene, a dónde venimos, cuál es el sentido de la vida. Eso es ser espiritual, ¿no? Conectarnos con la naturaleza. Y la metáfora de esa matanza de ese perro, cuando que esa era su conexión con la naturaleza, así era que él se sentía vivo, ¿no? Con esa compañía de ese perro. Cuando ese padre le mata al perro y se pone a orar como un sacrificio, ¿no? Yo creo que el padre le mató la espiritualidad a ese niño. Yo creo que ese niño dejó de creer. Fíjate que en la noche él va y cuando encuentra el papá que se ha suicidado, él lo que le va a decirle, ya yo no voy a rezarle a ese Dios, porque es que me mataste el perro. O sea que esa espiritualidad que el niño estaba desarrollando a través de ese contacto con el entorno, con su madre, con el amor a la naturaleza, al animal, pues ahí mismo queda mutilado. Y esa metáfora a mí me pareció muy, muy bien puesta en contexto, ¿no? Luego, yo no creo que no estoy muy de acuerdo con Jennifer en el sentido de que habla de las personas, de esta dicotomía del bueno y el malo. Yo creo que es más el inocente, la inocencia de la abuela, la inocencia de la madre, la inocencia de la novia, la inocencia de esos personajes, que no necesariamente son buenos ni malos, sencillamente son personas que son más inocentes y los otros son más manipuladores. Uno es la víctima del otro, ¿no? Que creo que eso es lo que trata de mostrar. Perdón, yo no hablaba de los buenos de la película, sino del malo, que tenía la opción de ser bueno, pero eligió ser malo. De ahí el título. Bueno, fantástico. Sí, así de ese punto de vista yo creo que sí, pero sí hay una dicotomía del que lleva una vida religiosa, fanática, que realmente se porta bien y hace todo como la abuelita, ¿no? Que estaba cumpliendo con su deber de madre, de abuela, de ciudadana, ¿cómo es que se dice? El que va a la iglesia, ¿no? De su comunidad. Y Feligrés, exacto. Estaba cumpliendo todos sus roles como debe ser según ¿verdad? El llamado de la palabra, mientras que el otro utilizaba la misma palabra que ella para delinquir. Me parece que la parejita, esa parejita tan copiosa, con esos hábitos sexuales tan extraños, él fue pastor, ¿no? O sea, en un momento se mencionó que el tipo era, o sea, a ver, en vez de devil all the time, se pudo haber llamado como cómo utilizar el nombre de Dios, o, ¿verdad? En vano, o whatever. Yo creo que la película tiene también un excelente logro, y es la línea temporal, los recursos del fast forward, del flashback, de la elipse. O sea, está muy bien lograda, en ningún momento uno se pierde, está muy bien
sin fisura, ¿no? En la narrativa. Y creo que con una estructura así, con esas 4 historias paralelas que se rozan en punto, creo que fue un excelente manejo. Fantástica la película, la volvería a ver y la recomiendo. Yo creo que hay algo muy bueno de la película y es su fotografía. Los encuadres, los claroscuros, la fotografía es muy buena. Y Los planos abiertos de exteriores son bellísimos. creo que las actuaciones son sólidas. O sea, ahí no hay nadie que trabaje y diga, uy, mira. Yo creo que ese muchacho lo vamos a ver por mucho tiempo, porque ha desarrollado una madurez en su actuación. La actuación es muy buena como película. Hay un narrador que aparece de vez en cuando. Una pregunta a los técnicos. Que es el autor de la novela. Ya, esa es la voz del narrador de la novela. Sí, lo que pasa es que de esta película hay muy poca cosa escrita en internet. O sea, no abunda mucho. Es que es muy nueva, ¿no? Mira, una pregunta. ¿A quién se le puede atribuir, a ustedes los técnicos y que saben de cine, ese logro? O sea, claro, la actualidad, la selección de los artistas es muy buena, pero esa calidad, cómo se mantiene la actuación en todas las escenas, de los más, aún los que están más consolidados, como los actores más buenos, están actuando bien, de verdad, o sea, de una manera que ninguno resalta sobre el otro. Hay una coherencia en la actuación. A ver, ¿a quién se le debe ese logro? ¿Al director? Sí, es el director el que logra eso. Bueno, en la película muy sofisticada hay un director de actuación, que es como la persona encargada de cómo actúan los actores, ¿no? Cuando ya son cosas complicadas y sofisticadas. En este caso, yo entiendo que es el director. Ahora, claro, está basado en un buen guión. O sea, el guión... El guión es sólido. Es sólido. Tiene unos diálogos y unos silencios que son... O sea, esa película es muy buena. Digo, el escritor dice que él admira mucho a Faulkner, como que esa es como su escritor de cabecera. Eso es lo que quiere decir doña Lice, Ricardo. Perdón. Y quizás es bueno que sí, que doña Lice hable de ese aspecto. Voy a apagar la cámara un ratito, pero los oigo. Dele. Adelante, doña Lice. Muchas gracias, sí, porque verdaderamente cuando yo empecé a ver esa película, me pareció que estaba entrando en una de las novelas que yo he leído muchas de William Faulkner. Pero ¿qué pasa? Que William Faulkner es un racista empedernido. Y William Faulkner, además de que es self-taught, o sea, él no tuvo escuela ni nada de eso, él aprendió solo, lectura, muchas lecturas. Él fue un innovador y un vanguardista en la literatura americana del continente americano, incluyendo sur y todo, porque él influyó grandemente en el boom latinoamericano, y dicho por Vargas Llosa, por García Márquez, por Onetti, todos dijeron que fueron influenciados por William Faulkner. William Faulkner era gótico, era grotesco, era él, pero era sobre todo racista. Entonces, en Mississippi, que era de donde él era, ahí el negro es lo más bajo que hay, y él no podía dejar de hablar de los negros. En esta película, como dijo Ricardo muy bien al principio, ellos se ahorraron el racismo de los negros y se enfocaron más en el bien y el mal, como dijo Jennifer, pero fíjense, recuérdense que ese hombre llegó de la guerra de Vietnam.
Ese hombre llegó dañado de la guerra de Vietnam, y en la guerra de Vietnam él vio a un compañero crucificado que le explotaron eso fue de lo primero. Entonces ese hombre llegó ¿eh? No, perdón, de la Segunda Guerra Mundial en el Pacífico Sur, del South Pacific. Ok. Pues, mira, yo pensé que era, no, pero fíjate, ¿cuándo En la fue Vietnam? segunda generación iban para Vietnam, pero eso es parte de lo que yo Tienes iba a razón. observar. El Tienes South razón. Pacific, Tienes contrario a razón, mi lo que amor. la gente piensa, fue Exacto. muy cruel para el soldado americano. Se Sí, vieron no. mucha Tú tienes toda la razón, tú tienes crueldad. toda la razón, pero fíjate que el compañero estaba crucificado. Él llegó a su casa y mira dónde era que se arrodillaba, en una cruz, donde tenían, era el fanatismo de la cruz. Verdaderamente, aquí en esta película, todo lo que hacían de mal en contra de la moral, porque no era no es por el bien y el mal, es la inmoralidad de todo lo que hicieron. Primero, eran unos incultos campesinos que no habían ido a escuela, no tenían la menor idea de lo que era nada, de lo que fuera cultura, ni literatura, ni nada, ni escolaridad. Ellos no tenían idea de nada de lo que fuera de salir de ese ambiente grosero, oscuro y gótico. Y además, totalmente manipulados por una religión que simplemente no tenía ningún tipo de fundamento. Lo que pasa es que como ellos no tenían absolutamente ninguna cultura, ellos se escudaban detrás de la religión para poder hacer toda su vagabundería, señores. Él desnudaba a las mujeres diciéndole que a las pobres muchachitas que Dios, y se ponía a rezar y era violando la que estaba el cura ese. O sea, ahí hubo de todo lo malo. Pero siempre, como dijo Jennifer, siempre hubo el bien. La abuelita, a la madre la mató uno de los fanáticos, la mató con una cuchillo. Por Dios, al niño se le mató el padre porque no podía vivir sin la madre. Entonces ese niño creció, que Arvin hizo un papel maravilloso. Para mí fue, bueno, él llevó la película entera en realidad. Él fue el actor principal de la película, fue Arvin. Él llegó hasta el final, va a la tumba de su padre, lleva el revólver el que había hecho tanto daño que le regaló su padre, lo puso junto con los huesos de su padre, los dejó enterrados y se fue. O sea que la película tiene un final bonito, pero verdaderamente esto es el goticismo, el gótico del Deep South, de los Estados Unidos de Norteamérica. El Deep South, y lo pueden buscar donde ustedes quieran. Y lo dijo Yasmín también, me lo corroboró. Yo conozco bien todos los estados, bastante bien los estados, y cómo hablan. Yo a Faulkner lo leí en inglés. Y no quieran ustedes ver, escribí un ensayo, que ustedes lo van a ver pronto, sobre esos escritores difíciles, muy intrínsecos, a los cuales yo me dediqué a hacerle frente durante la pandemia. Por fin me dediqué a ver a muchísimos de esos autores, pero William Faulkner verdaderamente me dejó atónita. Hace unas frases, sin una sintaxis, sin pie ni cabeza, empiezan, terminan. Mira, verdaderamente por eso el boom se basó en su literatura, aunque ellos no hablaran inglés, me imagino yo, y sobre todo ese inglés de Faulkner no se entiende casi nada, porque es el inglés negroide del sur, o sea, negroide y del sur. Ahí hay de todo el slang y de todo el dialecto sureño que ustedes se puedan imaginar. Léanse, aunque sea, le voy a decir una fácil, porque el ruido y la furia es tremendo, ¿no? Es tremendo. Empieza con un anormal hablando. Imagínense ustedes, así empieza el ruido y la furia. Un anormal
un muchacho mal, ¿cómo se llama? Anormal, Capacitado. incapacitado, Ajá, pero incapacitado como él mental. pensaba, entonces él hizo su corriente, su fluir de la conciencia y escribió todo aquello. Pero, señores, es algo inaudito, insólito para la literatura americana del continente completo. Muy Pero bien. la que yo les recomiendo a ustedes es ¿cómo se llama? Cuando él se muere, ay Dios mío, los nombres los tengo casi cambiados, mis hijos. Cuando llevan el féretro de la madre de un sitio a otro y mal pasan que ustedes, ¿cómo se llama? Que dying, algo. Yo leí esa novela, sí. ¿Cómo se llama? What I'm dying, Me ¿cómo es? acuerdo. Mientras agonizo, así es como se Sí. llama, mientras agonizo. Léanse esa y después vamos a hablar de William Mira, Faulkner. de esta película en particular, es importante las siguientes estadísticas, que es muy rara, ¿no? Fue la película más vista en Netflix en sus primeros 2 días. O sea, cuando la pusieron en Netflix, en la primera 48 horas, es la película que más gente ha visto. La tercera en 5 días. Y la 22ª en el 2020 en Netflix. Es una película que tiene en español sería como un sinsabor, ¿no? Tiene en 250 reviews un 64% de aprobación. Y hay un crítico muy importante que dice que es una película sórdida y violenta y muy podrida, como que la película no tiene un fin, o sea, no tiene un interés de contar algo o de tener una anécdota o tener no hay como una esencia que la película no quiera transmitir. Hay un La crítico, podredumbre de una sociedad, de esa sociedad de ahí, por ahí, pero porque como no la eran crítica no educados es como para narrativa, nada. pero la crítica no es No, a la novela, es a la película en sí. sí. Y dice, hay un crítico muy bueno que es Latancio, que le pone una C, porque dice que es un misfire, es como una bala de fogueo de principio a final. Sin embargo, alaba la dirección, la fotografía y las actuaciones de Holland y Pattinson. Más o menos ese es el feeling de la crítica. Vamos a ver si Julio nos regala su palabra y al final él habla, si él quiere. Yo quiero, es la conexión de internet. Paga el internet, Julio, págalo. Yo voy a apagar la cámara, a ver si me funciona. Sí, pero no apague el micrófono, Julio. Ya, me avisan si. Ahora se escucha, sí. Ok. A mí la película me fascinó. Me fascinó, me sorprendió de muy buena manera. Son varios temas los que yo puedo alabar de la película. La dirección, las actuaciones son de primera. No creo que haya una sola actuación que uno pueda medio criticar de forma negativa. Me encantó el personaje del reverendo. No había visto a ese actor en esa tesitura. Todo lo que yo había visto de Pattinson era mediocre o comercial.
Me gustó mucho verlo haciendo de reverendo. Me dio mucho pique todo lo que él hizo, pero sobre todo cuando él se comió solo los hígados de pollo. Es egoísta porque debió compartir los hígados de pollo. Básicamente, lo que yo tenía que decir de la película ya lo han dicho, pero hay algo que yo quiero traer que no lo han mencionado, y es la música. La música a mí me fascina. No la música cuando quería ser personaje, es decir, las cuerdas en un tono desesperante, no en ese punto, sino cuando era una música que escuchaban los personajes en la radio. Por ejemplo, hubo un momento en que la señora rubia, la que era pareja de los asesinos en serie, ellos iban en el carro y estaban escuchando un gospel. Ella pidió que le quitaran esa canción porque no le gustaba. A mí esa canción me parecía fenomenal. En otros momentos de la película se escuchan músicas que a mí me fascinaron. Incluso... De mi época exactamente, del 60 y pico, para que usted lo sepa. Bueno, eso era... pues, un poco me muero. Perdón, Julito, perdón. Sí, no tiene que pedir perdón. Interrumpa todo lo que usted quiera. Incluso la música a mí me gustó tanto y me la encuentro tan acertada que hasta los créditos completos yo los dejé pasar solo por escuchar la música que estaban poniendo ahí. Básicamente eso era lo que quería decir. Quería también mencionar otras cosas, pero ya no quiero ser repetitivo. Básicamente era eso. Así es que si alguien más se anima. La película es larga, ¿no? Pero, es larga. Mira, Ricardo, como a mí me gustó tanto, yo soy de lo que dicen que lo bueno nunca es largo. Si lo que uno está experimentando es bueno, uno no se lo siente largo. Uno lo disfruta. De hecho, uno no quiere que termine. Es mi opinión. Si alguien más quiere decir algo, adelante. Yo realmente... Estoy de acuerdo, Julito. Es una película que yo no hubiera visto normalmente, ¿no? O sea, la pasé varias veces por Netflix y no lo hubiera puesto la atención. Había Yasmín, a ver qué nos dice. Sin el doña, Yasmín. Eso te iba a decir. No, pero me puede decir doña, no importa. En España eso es signo de respeto. Y ya estoy acostumbrada. Yo voy a decir lo mismo, no quiero repetir. Como dijo Julio, ya han dicho muchas de las cosas que yo pensé, pero yo voy a decir lo mismo que Ricardo acaba de decir. Yo supe que esa película fue muy vista en la pandemia, que la hayan escogido, porque es una película que también digo como Jennifer, fue difícil para mí verla, la vi en 2 etapas, no la vi de un tirón, la vi lentamente, o sea, volvía y cosas, porque para mí es un vivo retrato de la realidad que me han contado, que he visto, sobre todo en West Virginia, de la realidad americana. Y el lenguaje, yo sé que doña Lisette ha leído y sabe más de Faulkner que yo, pero el lenguaje de esta película y el lenguaje de las entrevistas que yo vi del autor, que es de Ohio, él es un lenguaje de hillbilly, no es un lenguaje negroide para mí. Es un lenguaje y a mí no me gusta el término de white trash, porque me he pasado la vida entera
tratando de que la juventud allá, empezando con mis hijos, no usen ese término. Pero es un lenguaje que es, de hecho, es un dialecto muy difícil de entender y es un dialecto que lo escriben así. Yo tengo una amiga escritora que escribió The Glass Castle, El Castillo de Cristal, no sé si ustedes lo han leído, donde en muchos de los pasajes, como Faulkner también escribía, que aunque al final fue el letrado, uno de los letrados más grandes, premio Nobel, escribía en ese lenguaje de Hillbilly. Hay otra película en Netflix que esta muchacha, Amy Adams. Sí, así mismo, se llama ¿Cómo se así. llama? ¿Cómo se Sí, llama? sí, Hillbilly, así, Hillbilly algo. Exacto. Muy y buena en esa también. película se transforma Glenn Close y se transforma ella en estos personajes de las montañas, como digo, de las Appalachians, del Deep Mountain en eso, porque es diferente a lo que es Mississippi, Alabama, Arkansas. Esto está más un poquito, y la verdad es que ahí hay mucho incesto, hay muchas familias, esas iglesitas pequeñas que son comunidades que no tienen ni siquiera denominación, que llega un pastor porque lo mandan y ese pastor abusa y eso. Entonces, Ni siquiera tienen el gossip que del sur. Fíjate que no tienen esa estructura de esos para cantos. nada. Es otro Entonces, tipo de religiosidad. dos cosas que yo me fijé. La película se llama El Diablo todo el tiempo, ¿no? The Devil All the Time. Nada más mencionan el diablo 2 veces en la película completa. Eso lo leí, no fue que yo estaba tan atenta. Yo después volví a ver si era verdad y vi pasaje a ver, pero sí mencionan a Dios muchísimas veces. Y lo que me sorprendió que desde el principio de la película, cada muerte estaba conectada con Dios, no con el diablo. Entonces, al final de la película, el señor este, que era el psicópata, el fotógrafo, ¿no? Que por alguna razón, terminando el libro de Siri, también tenemos un fotógrafo loco ahí, y como que hizo la conexión, la frase final de él dice que solamente en la presencia de la muerte se puede sentir la presencia de algo que se parezca a Dios, literalmente traducido. Y esa frase me en impactó. el carro, cuando iban en el carro. Exacto, exacto. Esa frase me impactó porque uno empezó, yo de verdad que no vi la película al principio porque yo no quería, como que lo del diablo como que me sugestionó, y como yo veo esta película sola ahora, sin mucha gente al lado, de verdad que Yo creo no. que el título no me gustó. Eso es lo único que yo puedo criticar de la película. Y la verdad es que yo estoy, ahora que tú lo dices, estoy de acuerdo contigo porque es deceiving, ¿cómo se dice esto? Como que quita lo principal, la profundidad de esta relación porque no es el diablo, es más la muerte, es más como el mal, exacto. El diablo no tiene que ver con eso, así como Dios no tiene que ver con eso, el diablo tampoco. Ahí eran los seres humanos matándose en nombre de la locura de todo el mundo. Pero esa frase de que solamente en la presencia de la muerte podemos sentir la presencia de algo que se parece a Dios, eso para mí fue como la frase, y quisiera ver si en el libro de este señor esa frase aparece literalmente, porque la verdad que es una frase muy poderosa, y yo no puedo decir, o sea, gustar es un verbo que es relativo. Entonces la película, como dice Jennifer, fue muy incómoda de ver. Fue sobre todo por el tratamiento a las mujeres, sobre todo por el tratamiento de que las mujeres en la película eran más, y yo puse la palabra, hay una palabra en inglés que se puede usar, o es naif, pero naif no es gullible. Una gente que es gullible es una gente que se deja manipular, que se deja engañar, que se lo cree, que se cree el cuento. El cuento de que, mira, Dios quiere que tú hagas esto. Bueno, pero el papá se lo creyó, ¿eh? Exacto. En español se usa Hay mucho. hombres que se lo han creído también. En español se usa la palabra como voluble,
como Vulnerable. manejable, Influenciable. vulnerable, Influenciable. influenciable. Ajá, Es influenciable. exacto. Pero gullible es una palabra, y déjeme decirle que esa palabra en esa zona se usa muchísimo. Tú eres, o sea, lo usan en oraciones porque como que es algo que denota cierta bondad en un individuo. Yo me acuerdo que hay en diferentes, es como en el español, en diferentes sitios de América Latina o de la madre patria, usamos palabras en español que tienen un sentido diferente al literal. Y la palabra gullible para describir a esa zona, a toda esa gente que es, miren, West Virginia es mina, es todo, ahí es que está el carbón. Cuando hablan de fracking, cuando los políticos hablan del famoso fracking, los políticos dicen, bueno, si no se hace el carbón, si no se ¿cómo es que se dice? Se extraen de las minas, todos esos estados mueren. Todos esos estados mueren. ¿Y qué pasa? Esos mineros eran literalmente así, analfabetos, que tenían un dialecto en inglés que nadie los entendía. Sin embargo, son muy poderosos políticamente. Ohio, tú tienes a Cleveland y tienes Cincinnati, que tienen Cleveland Clinic, tienen los Cincinnati Bengals, tienen ¿cómo se llama? El equipo de béisbol. Pero el resto del estado es muy rural, es todo agricultora. Pero la pobreza que se refleja en esa película, a mí me recuerda más a West Virginia, a Kentucky, a esos estados que no son Mississippi ni Alabama, donde hay mucho afroamericano, pero ahí tampoco hay tantos, porque eso eran los libertos. Ya ahí pertenecían, como quien dice, al Midwest, al norte. Que el Midwest también es Ohio, pero también es Pensilvania, también es Illinois, pero Pensilvania y Illinois son muchísimos más ricos estados y tienen metrópolis más grandes. O sea que a mí me gustó por eso, porque yo me encontré que reflejaba muy bien esa parte y era como que no podíamos creer el cuento porque estaba muy bien hecha la película y muy bien reflejada. Y la otra observación que yo hice cuando doña Lisette muy bien habló del trauma de la guerra es que generalmente nosotros siempre ponemos atención a los traumas que hubo después de la Segunda Guerra Mundial en el escenario de Europa. Pero yo conocí a muchos veteranos por relaciones que tenía con una persona que era veterana, no de la Segunda Guerra Mundial, pero mucho más joven, pero que bregaba con estos veteranos de la Segunda Guerra Mundial en Florida. Los que vinieron del South Pacific vinieron muy traumatizados. Hay otra película con Colin Firth, no sé si ustedes la han visto, donde los metían en jaulas. El escenario lo esclavizaban incluso. Exacto, el escenario del South Pacific y esa cosa de que vio a esa persona crucificada. En pellejo. Exacto. Despellejado. Se llama desollado. Exacto. Desollado. O y sea, viva todavía, porque estaba viva. Esas son cosas que yo como que no era la primera vez que oía de eso, y no era la primera vez que tampoco veía eso escenificado en una película. Aparte de todo, Yasmín, fue un escenario muy largo ese. Exacto, exacto. Y era como totalmente como ajeno, estaban en la lluvia, estaban en la o sea, estaban en Sí, pero yo creo que el momento fue importante en la vida de él, porque él se había alejado de Dios. Sí. Y eso es el punto de inflexión que lo lleva a él de nuevo. Es más, lo enloquece. O sea, haber matado a ese soldado y haberlo visto en ese sufrimiento, yo creo que lo enloquece. Es todo lo contrario. Entonces, el punto de inflexión donde él vuelve entonces a su religiosidad. Entonces, lo que siempre hemos hablado cuando hemos hablado de religión organizada, y es que es una manipulación y aparte de eso, de que es el refugio. Y es un refugio que a veces es peligroso, muy peligroso, por lo que ustedes hablaban de la inocencia de la abuelita. Y la pobreza. Y la pobreza.
la pobreza. Y realmente La ahí enfermedad. me dio como mucha cosa, porque entonces a las mujeres la ponían muy gullible, muy vulnerables, muy inocentes, y los hombres de ahí eran unos responsables. Yasmín, O sea, para tu tranquilidad, Jazz, oye, oye lo que quiere decir gullible en el diccionario. Crédulo, pánfilo y exacto. cándido. Las Es- 3 cosas, dice. Crédulo, pánfilo, o sea, bobote, como tú decías. Se lo creo cuento. De eso no hay en el Caribe ya. Se acabaron. Cándido. No, ya no queda ni uno. No Ni queda cándido, ninguno. mucho Pero- menos crédulo. Pero nada, la verdad es que fue difícil verla, pero es una película que vale mucho, vale mucho. Mira. Y me fascinó la idea, o sea, después que la vi, que leí un poco, la voz del narrador es muy buena, o sea, eso me gustó muchísimo, y que fuera el autor todavía más. O Tú sea, sabes le que a dio mí no me gustó paso. esa parte. A mí eso no, a mí no me Yo- gustó esa A voz mí- en off. Yo estoy viendo una serie que hay en Netflix que se llama The Orsak. ¿Usted lo han visto? No. Me lo han dicho. Es una serie, No, sí. La es una veo serie- ahí, pero no la he visto. Me han es una dicho serie de un que abogado que se muda de Chicago al sur profundo a lavar el dinero de una mafia latina que lo quiere matar. Y el ambiente que enmarca es muy parecido al de esta película. Paralelo a eso, hay un tema hoy que está en Estados Unidos, que es que en una mesa redonda, Whoopi Goldberg ha hecho un comentario sobre los judíos. Ajá. ¿qué dijo la Y morena? ella dijo La suspendieron. que el tema del holocausto judío en Estados Unidos no era un problema de raza, sino que era un problema de hombre contra hombre, un problema de humanidad. Y ella se enredó en el tema e intentó sacar la pata con una muy buena aclaración, pero no llegó a tiempo y la suspendieron por 15 días. Sí, yo lo vi. Lo vi. En Este estos temas hay que tener comentario, cuidado. que Whoopi Goldberg no es una estúpida, es una persona Muy. bastante educada y Muy formada educado. Sí, y combativa Informada. e informada. sí. Su comentario dice, miren, no, y yo entendí lo que ella dijo, pero también entendí la reacción, ¿no? Comprendo las dos partes. Pero ella quiso decir, no lo minimicemos, no es un problema de raza, es un problema de hombre contra hombre, ¿no? Y que afecta muchas más cosas. Ella quiso decir después que en el holocausto también habían muerto gitanos, rusos y otras. El holocausto en Alemania, en un principio, se centró mucho en matar a los incapacitados, a los feos, a los que eran. A los homosexuales. Los homosexuales llevaron una gran parte también. En No, un y a los políticos incidentes también. y ella lo ve, pero al final la suspendieron, ¿no? La suspensión fue para que lo reflexionara. Su aclaración del día de hoy fue muy buena. Ay, lo voy a ver. Y su mea culpa fue muy, muy bien hecho. Yo lo vi en Times. Pero llegó tarde. No pudo Fíjate parar la que, bola. yo no recuerdo, estaba tratando de buscarlo, dónde fue que lo leí, pero la verdad que no recuerdo. Coetzee, el Nobel, ¿no? El sudafricano. Ha escrito y ha pensado mucho sobre la apartheid, ¿no? Y sobre todo el tema de odio, del odio sistemático, ¿no? Y yo leí algo, un ensayo de él que de verdad que no me recuerdo, yo lo voy a seguir buscando para compartirlo porque viene el tema, donde él dice que fue invitado a Israel, ¿no? Y a hablar en la franja de Gaza
por palestinos. Y se le insinuó que hablara sobre esa guerra racial, religiosa, geográfica, política, todo eso que hay ahí, que es una mezcla de un pot bien condimentado. Melting pot. Melting pot. Así mismo. Y él dice que todos estos casos, todas las guerras y las muertes sistemáticas por odio, no podemos meterla dentro de una misma categoría. Que un holocausto o sea, que un holocausto no sucede siempre, o que un exterminio racial no sucede siempre. O sea que, y hay matices, y él fue explicando, por eso es lo interesante de leerlo, porque fue explicando semánticamente lo que eran esas guerras, ¿no? De odio, porque al final es el odio, ¿no? El odio hacia el otro que es distinto a ti, ya sea por religión, ya sea por raza, ya sea por lo que sea. Entonces, lo noté, por eso lo traigo a colación, porque lo noté tan pudoroso, tan respetuoso, manteniendo su disgusto, porque no es que no le disguste, o le disgusta el tema, pero cuando uno se entra a hablar de problemas de la humanidad y le ponemos sellos, por ejemplo, podemos decir como decía Yasmín, el white trash, ¿verdad? O el inculto, que inculto no existe, está el que no tiene instrucción, porque todos tenemos cultura, ¿no? O sea, o qué sé yo, él se cuida de que ese lenguaje lo manejemos con discreción, con pudor, porque incluso en la misma conversación donde se ponderen, porque lo llamaron a ponderar sobre eso, donde se ponderen ese tipo de pensamiento, lo que puede hacer es exactamente lo contrario y mantener hirviendo el caldero. O sea, ese es un ensayo genial. Yo lo voy a buscar. Bueno, porque cuando tú lo nombras, tú lo creas, lo haces. Claro. O sea, cuando tú nombras, desde que tú nombras el white trash, creas la imagen erecta del white trash, ¿no? Claro. Y después es muy difícil intentar darle para atrás y explicarlo, ¿no? Claro. Lo que dice Yasmín es, bueno, no usemos la palabra para que no lo formemos, no lo hagamos. Exactamente. Pero sí, hay una realidad social, claro que la hay. Los idiomas tienden a nombrar, ¿no? Pero ni siquiera dentro de una misma familia esa categoría sirve, porque hasta entre hermanos las circunstancias pueden ser distintas. Yo entiendo conceptualmente lo que esta señora Whoopi Goldberg hoy explicó, ¿no? Y yo entiendo hacia dónde ella iba y ella no se metió ahí, ella se salió. Patricia dice que si no llega a ser Whoopi Goldberg, que la votan. Yo pensé que le iban a votar. Sí. Lo que pasa es que sería muy complicado para la cadena, ¿no? Porque automáticamente otra cadena la adopta y gana audiencia. Pero cuando mandaron a esta personaje que era, yo siempre digo mal el nombre, Hannah Arendt. Hannah Arendt, que ella la mandan a Nuremberg, cuando ella vuelve, que le piden un dictamen, una descripción, ella le dice, mira, fueron hombres matando a hombres. Ahí no había un odio hacia los judíos, ni nada, sino que cosas que los humanos hacemos, pero a ella la sacaron de la universidad, la banearon, la fuerearon. Y yo más o menos entiendo para dónde iba Whoopi Goldberg. Lo que pasa es que todo eso mezclado y ella se frenó. Pero es muy importante el tema porque esta película
de alguna u otra forma intenta describir una realidad que es muy compleja. Esa realidad de ese sur profundo americano que marcha a una velocidad muy diferente que las costas, ¿no? Y donde quizá la medida del tiempo es otra. Esa es un tiempo muy diferente, de otro compás. Fíjate que Yasmín nos enriquece con una palabra que desconocemos y que en español hace falta 3 para describirla, ¿no? El idioma americano, que es muy contundente en esa efectividad y en esa compacticidad, a nosotros necesitamos 3. Cándido, ¿qué más, doña? Pánfilo y el primero fue crédulo. Crédulo. Cuando tú tienes crédulo, es quien cree cualquier cosa. Pánfilo es a quien le falta energía, Sí. una persona sin sangre, sin Un zángano. hemoglobina. Sí. Y el otro es cándido, que es una cierta inocencia. Sí. Entonces necesitamos 3 cosas para describir lo que Gulliver en inglés es, ¿no? Y yo agregaría, Antes, perdón, fácil de manipular. Manipulable. Y manejable también. Hay maleable. mucho, el español es demasiado rico, demasiado. Antes de darle la palabra a Lisette, Janet Valenzuela tenía la mano levantada ahorita. Queremos saber si ella quiere tomar. Bueno, yo sí, hola, la tenía levantada, pero después vi que fueron diciendo más o menos las cosas que yo tenía, pero igual puedo decirla porque no me gusta quedarme como con las palabras dentro. Hice un chivo, como dicen, escribí algunas cosas y comenzando por que la película es sórdida, violenta, espeluznantemente real. Y aquí la frase de la realidad supera la ficción. Esta es una película, pero la realidad es peor que eso. Creo que la película es una estampa de lo que las religiones y la fe sin principio ni conocimiento le hace al creyente. Eso es. Corrupción de la cotidianidad, representantes de la ley corrompidos, representantes de la iglesia maquiavélicamente corrompidos, una pobreza desoladora y miserable retrata la película, que también es real. En Estados Unidos hay esa pobreza, pero no una pobreza de comida, es una pobreza de intelecto, o sea, de esa cantidad de gente que vinieron, no se sabe de dónde se juntan y no tienen como un principio. En cuanto a las escenas, veo un rompecabezas que se refiere y que al final es armado poniendo a coincidir estas desgarradoras existencias. La película es una crítica feroz para mí a la fe desmesurada. Quiero decir aquí que yo no soy religiosa, entonces en ese sentido me gustó la forma en que fue presentada la religión, que no es la católica, en este caso son los protestantes, con estas historias de vidas cruzadas, en donde el objetivo de la película, el fin es, la película sí tiene un fin, que es hacer una denuncia social de las prácticas religiosas en manos de las personas inapropiadas. Una religiosidad llevada a ultranza sin mediar límites.
Y la protagonista de esta película, de lo que retrata, la protagonista de esto es la ignorancia. Esa es mi opinión. Muy bien, muy interesante. Yo creo Gracias, que Jenny. te voy a decir algo, pero lo voy a pensar, porque estoy de acuerdo, pero no lo puedo decir sin No, antes no iba a pensar. decir que, No lo puedes decir de una perdón, vez. no iba a decir que no soy religiosa para que no me estigmaticen, porque como no Ah, no te conozco el preocupes. grupo, tanto, Yo estoy estigmatizado. ¿Y qué vamos a hacer? Por ahí dicen que yo hablo bueno, mucho, yo entiendo que no. Vamos a darle el próximo, Julio, ¿quién es? Licey Lice, o Jennifer? Lice y después Jennifer. Y Sí, yo después, quiero, antes de terminar la noche, Patricia tiene que dar su opinión porque ella es una disidente. Así es que Ella la ha adelante, Lice. escrito, ella la ha escrito porque está manejando. quiero felicitar Ah. a Janet por esa comparecencia tan bien llevada y explicada. Yo estoy totalmente de acuerdo contigo en cuanto a la ignorancia. Eso es seguro. La ignorancia y la religión en manos de quien no debe. Los receptores eran personas todavía más ignorantes, igual de ignorantes, pero no, eran menos. Porque, perdón, más ignorantes porque los recibían y eran crédulos. Se dejaban llevar, o sea, en fin, ahí la ignorancia lo era todo y la religión fanatizada. Pero lo que quiero es puntualizar para que no se vayan de aquí pensando que el idioma que se utilizó en esa película es el idioma del sur profundo, porque el sur profundo tiene mucho negroide, tiene mucho dialecto negroide, entonces es totalmente diferente a este white trash de donde fue llevada a cabo la película. O sea que lo que ustedes van a leer en Faulkner no es el inglés que está ahí, es un inglés todavía más difícil porque es un dialecto, un slang totalmente mezclado con la manera en cómo hablan los negros norteamericanos. Eso es todo lo que yo quería decir. Gracias. Gracias, Lice. Adelante, Jenny. Y esperamos por Patricia. Ok, yo quería comentar un poco. Manejando se puede hablar también. Adelante, Jenny. Yo quería comentar un poco sobre el tema del título de la película, que lo comentamos ahorita con relación. Yo pienso como el análisis que yo hice de la película, yo entiendo que el título le pega. Le pega en el sentido de que en el fanatismo de la religión se habla de que el demonio está en todas partes y que o sea, que uno puede caer en la tentación en cualquier momento, porque la tentación siempre está ahí. Entonces, en uno de los artículos que leí decía que el diablo está en todas partes y que Dios está en los detalles. Entonces, quisieron reflejar eso en el título y eso es lo que reflejan también en la película, que todos estos malos tenían realmente la elección de no matar, de no hacer daño a la gente, sin embargo decidieron hacerlo porque la influencia negativa era más fuerte para ellos y que Dios estaba en los detalles, porque precisamente en la película lo que resalta es lo malo. Tenemos que hacer un esfuerzo para ver lo bueno, para ver el amor de esa pareja, para ver la abnegación de esa abuela. Entonces, a mí me gusta el título, porque yo realmente entiendo que uno cuando se levanta tiene una dualidad de qué hago, lo bueno o lo malo. Hay personas que están más inclinadas a hacer las cosas malas y hay otras que todo lo contrario. Entonces, por eso me entiendo que la película representa lo que se ve el título representa lo que se ve en la película. Sin embargo, el título también hace que sean pocas personas las que se interesen por la película, porque desde el título tú ves lo drástico y lo gótico que es la película. Entonces tú lees el título y quizás tú dices, no, yo no estoy preparada para ver una película tan fuerte como esa. Y sin embargo, y realmente la película es fuerte. Y cuando la ves es fuerte, pero cuando tú coges un periódico, te das cuenta que todo lo que tú estás viendo en la película, lamentablemente lo estamos viendo en las noticias. Y lo peor de todo es que ya nosotros hemos llegado a un nivel en el que estamos acostumbrados a ver ciertas noticias negativas y no
no nos detenemos a pensar que son seres humanos, que son muertes humanas que estamos viendo, porque ya uno se ha hecho tolerante a esas noticias, a esas situaciones. Por ejemplo, uno se entera de que hubo un tema de pandillas por un tema de drogas, se murieron 5 y uno no le importa, fueron 5 de pandilla que se murieron, pero fueron 5 seres humanos. Entonces, hay veces que uno se desconecta de esa realidad porque ya uno lamentablemente está acostumbrado a verlo. Jenny, ¿y como a qué hora que tú tomas esa decisión? ¿Cuál decisión? De que si va a ser lo bueno y lo malo, es para yo llamarte antes o después. No es día. ¿Eh? Bueno, todos los días, a cada momento, a cada momento. Bueno, Bien. no te Por llamo, ejemplo, tengo que tomar la decisión de qué te voy a decir. no Si te te llamo mal. peleo, si no te peleo. No te llamo mal. Jane, y es peor todavía. Algunas de esas muertes es con la intención de mandar un mensaje y entonces la encrudecen, la ponen todavía mucho más atroz y que se sepa de lo horripilante que fue esa muerte para mandar un mensaje a la banda contraria. A mí particularmente me duele el doble cuando quienes cometen esos actos son las personas que están llamadas a hacer el bien, porque se aprovechan de ese papel que tienen dentro de la sociedad, dentro de la religión, precisamente para pescar personas que son ingenuas o que son cándidas. Entonces, por eso es doloroso, pero por eso es que se ha acabado la candidez. Porque lamentablemente hemos sufrido tanto de personas que se han aprovechado del otro, que uno ha tenido que desarrollar esa capa para tenerle temor y para tener esa repulsión de cualquiera y de dudar de todo el mundo. Precisamente por esas personas que han abusado de eso. Mira, yo creo, y lo he estado pensando después que Janet lo dijo, al hombre le seduce un poco el mal, ¿no? Todo el tiempo. No hay tal cosa. Se habla muy poco de lo bueno y se habla mucho de lo malo. Y es difícil. La ética del bien es muy complicada, ¿no? La ética del mal es muy simple. El mal se hace por el mal. Punto. La gente ejecuta el mal y no hay que tener mucho fin, es el mal. Pero el que hace el bien siempre tiene que estarse explicando, planteando por qué lo está haciendo, cuál es el fin del bien. Es muy difícil que se pueda hacer el bien por el bien y que el otro lo acepte. Es como que tú te encuentras con una persona en la calle, le das 100 pesos, el tipo se pone chivo de una vez, coño, pero ¿por qué usted me está dando 100 pesos? ¿Qué usted quiere? O sea, el bien, la ética del bien no es muy fácil de entender. Y una cosa es, como dijo Janet, la religiosidad sin pudor ni ética. Y otra cosa es las creencias con fines de bien, ¿no? Eso da mucha brega en filosofía de comparar o de poner. Por ejemplo, todo el mundo habla de los estoicos como gente que son yo soy estoico, no me afecta, pero al final el estoicismo puede tener un punto de egoísmo también o de autointerés, ¿no? Son difíciles de explicar. Otra cosa, oyendo a doña Lisette, que hace mucho énfasis en el lenguaje negroide del sur, es entender lo que una cosa que nosotros no solemos tener culturalmente, porque nunca ha habido, es la figura del geógrafo, cómo la cultura y su expresión va de la mano del territorio. O sea, cómo piensa diferente el español de Castilla al vasco, o cómo el vasco piensa diferente al inglés de Irlanda, ¿no? Porque el territorio lo afecta o lo afecta cuánto, o lo afecta cómo. O sea,
el lenguaje, las expresiones culturales y los territorios determinan mucho las personalidades, los caracteres, ¿no? Eso está muy determinado y es muy fácil de explicar desde nosotros como isla o como isla grande, ¿no? Tenemos el hombre del sur profundo nuestro, el tipo de Azua, de Baní, de Barahona, de Bauruco, contra el cibaeño, el costancero, el puertoplateño, el de Samaná, y cómo su idioma va cambiando y su acento y su manera de expresarse, ¿no? Imagínate tú en un territorio como el americano, cómo este bosque o cómo este pantano, el calor, la lejanía al mar o el propio territorio, que es un territorio cerrado, denso y salvaje, ¿no? Afecta a este grupo de personas que viven muchas veces metidos en zonas bastante aisladas, ¿no? Hay una novela muy importante de un experimento que se hizo en algo que se llamaba esa región entre Francia, España y Mónaco y Andorra, que aíslan a un pueblo en medio de, ya no tan feudal, pero lo aíslan. Alsacia, Alsacia. En la región de Alsacia, exactamente. Y ponen a unos observadores para determinar cómo esa pequeña tribu que quedó aislada voluntariamente se comporta, y introducen un par de curas, monjes, que le van reportando a la iglesia los cambios que van sucediendo en el tiempo en una comunidad que repentinamente se ve aislada del mundo, ¿no? Es interesante leer cómo va cambiando el idioma, cómo va cambiando las relaciones o cómo la gente se va expresando. Sara y yo visitamos una comunidad aquí en Padre de la Casa que estaban todo el mundo amancebado. Tú de repente llegabas ahí y todo el mundo era igualito. O sea, coño, Sara, pero es que toditos son primos, porque todos tienen la oreja grande, todos tienen la oreja para afuera, todos tienen el mechón para adelante. Y ellos vivían amancebados ahí entre Padre de la Casa y Constanza. Y tú no entendías muy claro esa dinámica, ¿no? Una dinámica muy, muy rara. Ricardo, eso lo enfatizaron en la película, que eran toditos familia. Esta dinámica de esta película es muy rara, Sí, ¿no? sí. Y yo creo que, como dijo alguien ahorita, que él se convierte, el niño, Alvin, en una suerte de vengador, yo no sé cómo se dice esa palabra, de Rediver, como de Justiciero. un justiciero. Eso es, justiciero. Un justiciero, un vengador, Un vigilante. Un vigilante. En español puede ser un redencionador, si existiera la palabra, ¿no? Redencionista, o redentor. Que él va buscando. Fíjate que en un momento en la película enseñan que él se limpia los nudillos en el carro, igual que su papá se lo limpió en un momento. El perro está en la cruz desollado, igual que la persona que él ajustició o que él liberó, el papá en un momento, ¿no? O sea, yo creo que hay una distorsión en la película de una realidad muy distorsionada que yo he leído en 2 o 3 textos medievales de la gente que volvió de la Guerra Santa, que la cabeza se le fue un poco. O sea, él creía realmente que la podía hacer que volviera entre los muertos cuando le clavó el destornillador. Él no se lo clavó por odio.
ni él se lo clavó por miedo. Él se lo clavó por una esperanza de que Dios le iba a dar ese poder. Y él lo creía realmente. Lo que pasa es que estaba loco. Ni siquiera lo hizo como el señor del pollo aquí para ganar dinero. O sea, no era una burla ni un encantador. Es que en su locura, perdón, que el perro está ladrando, él lo creía. En la Iglesia Católica, un personaje muy poco entendido y muy mal manejado es San Francisco de Asís, que siempre es presentado como un medio loco, medio hippie, medio decrépito, ¿no? Y sin embargo, es el pensador más ecológico que hay en la Iglesia Católica, o es un personaje sumamente moderno en sus planteamientos. Y es uno de los pensadores católicos más místicos, más de mayor fuerza espiritual y muy fuera de encaje. Incluso en un momento a él lo tienen que adoptar en una orden como, yo no me acuerdo, de los agustinos o los no sé quiénes, porque él no cabía en ningún sitio como pensador. Entonces, es verdad lo que dice doña Yané, a dónde llega esta religiosidad sin dirección ética o sin fin moral. Pero muchas veces, y yo soy una persona de religiosidad dudosa o de fe bastante débil, digamos, bien pequeñita. Hey, Bono. Pero siempre hay un dilema en las religiones entre la fe del filósofo o del que está en los círculos de poder contra la fe, como dice Jasmine Gulliver, la fe cándida o la fe inocente o la fe pánfila, ¿no? Uno nunca sabe cuál de todas ellas es la más poderosa. En un momento que el niño dice que no se lleva a la mamá, él lo dice con una fe de una inocencia infantil. Y en algún lugar de la Biblia, Jesucristo dice, ojalá todos creyeran como los niños, de esa forma tan inocente y tan pura, que ellos serán los primeros que van a entrar al reino de los cielos. ¿A qué probablemente él se refería con eso en ese párrafo, no? Pero la película, que para mí estaba muy fuera del radar, y con eso yo quiero cerrar, porque ya sé que me están criticando por las redes alternas y los grupos súbdices que hay por ahí. Paranoia. Bueno, dentro de toda paranoia siempre hay un poquito. Patricia. La película es buena. Sus actuaciones son muy buenas. Aunque yo sí entiendo en la crítica que le falta un poco de fin, más de una narrativa como que logre algo al final. Y esa falta de fin, Ricardo, perdón que te interrumpa, es adrede, es deliberado. Sí. Fue planeado así. A mí me pareció muy correcta cuando yo entendí al escritor. Y es que es un escritor muy maduro, con una vida muy fuerte, que ha logrado reinventarse y que no necesita redimirse, ¿no? Él no necesita un fin. Es casi una narración de una realidad, sin llegar a ser un documental, digamos. Es como mi interpretación. Patricia, ¿usted puede hablar o está manejando todavía? No, ya llegué aquí a la casa. Julio está muy interesado en oír su opinión.
No, no me gustó porque así como usted habla mucho de simbolismo, como empieza la película con el crucificado, bien repugnante a mirarlo, como él le tira un balazo por piedad o por lo que sea, no me gustó, o sea, porque veo a Jesucristo, o sea, no me gustan esos simbolismos con la cruz y usar el nombre de Dios en vano, como quien dicen a través de la película, usando a Dios como excusa para hacer cosas malas. No me gustaba ver tanto malo y bueno, o sea, ver la mirada de la bebé chiquita que ya no iba a ver a su mamá, o sea, eran como sentimientos muy extremos, lo cruel y lo inocente, lo cruel y lo inocente, la esposa que se murió, él obligando al niño para que rece. Ay, no sé, me lo encontré muy, muy desagradable, la ¿Ha verdad. oído últimamente las narrativas de los maristas en España? No. En España hay un macro caso en contra de la Iglesia Católica en la Orden de los Maristas. Es una orden predicante y educante que tiene un caso muy grande sobre muchos educadores. Y hay una serie de videos sobre personas mayores, hombres de 58 a 70 años, narrando los casos que le sucedieron con estos personajes que eran sus profesores. Yo la encuentro totalmente desgarradora. Cómo esos personajes adultos, hombres ya al final de su vida, gente que ha educado, criado, producido y empatado en la sociedad, entiende que tienen que contar algo para poder quitarse de arriba esas cosas que vivieron de niño. Y eso es muy interesante, leer esas declaraciones para uno entender lo que comentó alguien ahorita, de que esa película se queda muy corta en las realidades que puede ser que sucedan en esos casos, ¿no? Aquí tenemos unos casos muy feos con los centros de acogida de niños, que está muy bien documentado. No necesariamente significa que es una crítica a la fe como grupo, ¿no? Ni a la capacidad de alguien de creer. Pero la realidad social de esos ambientes, en el tiempo que discurre la película, es una realidad muy cercana a esa, ¿no? Por ejemplo, habría que entender de dónde viene la crucifixión, que no es romana, es babilónica. Los romanos la copian de los babilónicos porque encontraron que era muy efectiva transmitiendo terror. Y ellos la modifican porque en algún momento era boca abajo, ellos enderezan el cuerpo y los romanos la convierten en más práctica porque lo hacían cada 100 metros un crucificado. Entonces, tú llegabas a Roma y te dabas cuenta de una vez quiénes eran los poderosos y quiénes no. En ese caso. En Japón. Y en ese mismo punto, Ricardo, encontraron muchísimo más práctico antes de la crucifixión clavar en el madero. O sea. Sí, porque se ahogaban más rápido. En Japón. O sea, no poner un travesaño. Era directo clavar al palo. Arriba y abajo. Y ese método fue el que ocupó la mayor parte del tiempo del Imperio Romano. Un madero. En Japón era una práctica de los japoneses burlarse de los occidentales cristianos, que ellos lo habían aprendido de los predicadores que habían entrado a Japón
y que fueron matados todos en Japón, porque ellos dicen algo, lo de Japs did it, o sea, sí, lo mencionaron. Los japoneses acabaron con los predicadores católicos cristianos que fueron a predicar en el Pacífico. Los mataron a todos. Y esto que sucedió en la guerra del Pacífico era una manera del imperio japonés decirle a los americanos que era una burla a esa religiosidad, digamos. Y ahí yo acabo por el día de hoy ya. No, yo lo que estoy pensando hacer para la próxima, porque a veces cuando tú no sabes de qué se trata la película y tú te pones a ver la película, te cae de balde de agua fría, ¿no? Como esto no era lo que yo estaba esperando. A veces hay que leerse antes de qué es que trata el tema para uno estar preparado mentalmente. Pero yo estoy de acuerdo contigo, la película es fuerte. Y además para escoger el momento, porque a veces también el momento en que tú la ves, si tú estás, un tema como ese, si tú vienes cargado, no sé qué, la viste ya, qué sé yo, en la noche, no sé, también eso como que influye en la gente. Ya te dio coronavirus, tiene la mascarilla puesta, estás harto la vacuna. Necesito un tratamiento de canal mañana. A mí me dio duro cuando la vi, pero la terminé y entiendo, o sea, y le aprecié muchas cosas de la película, pero de que en el momento fue fuerte, cuando la vi fue fuerte, pero bueno, mira, nada. yo le voy a dejar tarea, ojalá que Julito la consiga, y la vamos a hacer una prueba, la vamos a mandar por correo en un invento de Julito que tenemos a mano. Vamos a buscar la de Angel Heart para que la vean, para que vean lo que es una peliculita como oscura y negra y media trágica, porque esa película tú sientes como que te va bajando el corazón al piso, así tú dices, bueno, yo no la voy a seguir mirando más allá, porque es sórdida de verdad. Ay, Patricia, esa tú te vas a poner como una niña. Esa película que yo la vi en su momento. Avísalo bien cuando sea esa, para yo no verla de noche, por favor. No va a ser la próxima semana, no se preocupen. No, para no verla antes no de voy a ver dormir, película gente. mala, no. Ya yo no estoy para eso. No estamos eligiendo películas Estoy malas. demasiado segura. No son malas. Lo que pasa es que hay temas que si son fuertes, sí. ya tú te vas a dormir a veces, tú sabes. Yo sí creo, por ejemplo. Yo no la vi de noche. Déjame decir lo que me gustó de la película. Adelante. La música, porque la música de los 50, eso me mató. Eso me puso un azúcar en todo lo malo que estaba, porque me acuerdo de mi infancia. Esa era la música en ese tiempo, señores, de los 50 a los 60, era la radio, y se acostumbraban en las casas tener el radio encendido desde temprano. Mi mamá no se lo ha quitado todavía esa cosa. Exactamente. Entonces, como yo era de una familia larga y era la más pequeña, yo oía toda esa música y de mis hermanas le encantaban. Y a mí me encantan ese tipo de música. Ay, la radio prendida. Sí. El canal español todo el tiempo. TV. Era música muy buena también, ¿eh? Y al mismo tiempo que hablan. Fantástica. Y con letra bonita. ¿Ustedes encontró eso, la película? Miren, y señores, y que el inglés, aunque no se supiese el inglés, esa era la música que más se oía. Sí, por supuesto. Vamos a cerrar un poco. Porque eran los países más desarrollados. Ya son las 9:30. Ya Yulisa hasta se fue del pique de que no entendimos. Porque ella tiene unos temas horarios fuertes. No dijeron nada de que ahí está la nieta de Elvis Presley, que a mí me gusta ella como actriz, la Riley Keough, la mesera, ay Dios. ¿Esa quién es, Patricia? La Riley Keough es nieta de Elvis Presley. Ella tiene una serie que se llama The Girlfriend Experience y yo me la encuentro muy buena actriz. ¿Qué personaje hizo? ¿Qué personaje hizo? Ella es la mesera, la que estaba con una de las meseras. ¿La mesera mala o la mesera buena? La mala, la que estaba con los brasieres en
el lago cuando el tipo... Ah, no, pero esa es La psicópata asesina en serie. Exacto. No era mesera. Ella no era mesera. Ese era su segundo cargo. Porque su primero era psicópata asesina en serie. Yo no la terminé. Yo no la terminé la película. Así que... Y tan mayor la nieta de Elvis ya. Pero qué raro. Porque Lisa no es tan vieja. Para cerrar la noche, muchas gracias. Muchas gracias a Jennifer, que fue quien la recomendó. Hubiese sido una película que nadie hubiera visto, yo creo. Pero Jennifer es tan oscura que la vio y nos la recomendó. Entonces, un aplauso a Jennifer. Y una película compleja y complicada que dio una excelente Cineforum. 2 horas de Cineforum. Muy buena película, yo quedé encantado. Ya ven. Yo la había visto, la vi por segunda vez. Luego que Julio jure que paró la grabación, pasamos al aftercine. Bueno, pues voy a parar la grabación, pero todos están invitados al after party. Buenas noches. Me retiro, buenas noches. Bye, chicos, bye. Jennifer, bienvenida. Y Janet, las que no vienen nunca. Bye todas, chicas. Doña Lisette tiene 32 años, la nieta. Tú ves. Julio, tú estás grabando todavía. Tú ves, pero mira, lo tiene 32 Pero se veía muy bien. Es que yo soy de la escuela de Fouché, de José Fouché. Cumple año el día de mi cumpleaños. Lo guardo ahí para usarlo a mi conveniencia. ¿Qué día? 29 de mayo del 89.